Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. Estamos en el módulo del electromagnetismo. La clase del día de hoy se llama inducción electromagnética. Como ustedes ya saben, el paso de una corriente eléctrica por un conductor genera un campo magnético en sus alrededores. Michael Faraday se preguntó si podría existir el efecto inverso, es decir, si a través de un flujo magnético podría generar una corriente eléctrica. La respuesta es sí, y a esto se le conoce como inducción electromagnética. Como ya mencioné, fue Faraday quien descubrió este efecto. Sin embargo, Joseph Henry también lo descubrió por su propia cuenta, pero Faraday se le adelantó unos años antes. La inducción electromagnética es el fenómeno que va a dar origen a la producción de una fuerza electromotriz, FEN, y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. Para explicar este concepto es mejor que lo veamos a través de una simulación. En esta simulación de nuestros amigos de FED contamos con un imán de barra y con una bobina, la cual está conectada a un voltímetro, es decir, un medidor de voltaje y a un foco. Si solamente colocamos el imán dentro de la espira, observamos que el voltímetro no marca tener ningún voltaje, es decir, no hay ninguna corriente pasando a través de la espira. El hecho de que no esté generando ningún voltaje es porque el campo magnético debe de oscilar, es decir, las líneas de fuerza deben entrar y salir de la espira para que se pueda generar una FEN, es decir, un voltaje. Veamos cómo funciona. Si nosotros tomamos el imán y lo movemos de izquierda a derecha, vemos cómo las líneas de fuerza entran y salen de la espira, es decir, hay un campo oscilante, y esto hace que se genere un voltaje entre los extremos de la espira, como se puede ver en el voltímetro, generando una corriente eléctrica la cual hace que se encienda el foco. Por lo tanto, decimos que un campo magnético oscilante genera una corriente. Eso es muy importante. El campo magnético debe de ser oscilante para que genere una corriente. El signo del voltaje será negativo si el polo norte es el que entra en la espira y positivo si el polo sur del imán es el que entra por esta misma. Ahora, ¿qué sucede cuando el imán entra y sale de la espira? Cuando entra el polo norte, como lo acabo de mencionar, se genera un voltaje negativo, pero a la salida del imán, el polo sur genera un voltaje positivo, y cuando el imán oscila, el voltaje oscila entre positivo y negativo. Por lo tanto, y esto es muy importante, la corriente que se genera es una corriente alterna. Como recordaremos de la clase pasada, el número de vueltas en una bobina importa, e importa mucho. Es decir, de la clase pasada vimos que entre mayor número de vueltas en la bobina, entonces mayor era el campo magnético que produce una corriente al pasar por el conductor. En este caso pasa lo mismo, entre mayor sea el número de vueltas en la bobina, en presencia de un campo oscilante, mayor será la corriente que genere. Es por esta razón que la bobina de aquí abajo genera mayor corriente o mayor voltaje que la espira de arriba, que tiene menos vueltas. Entre las conclusiones más importantes encontramos dos de ellas. Una corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético, y un campo magnético oscilante genera una corriente eléctrica. Y por lo tanto, un campo eléctrico oscilante genera un campo magnético, y un campo magnético oscilante genera un campo eléctrico. Esta última conclusión es de lo más genial del mundo, por lo que vamos a ver en las siguientes clases, pero más que nada en el siguiente módulo, la óptica.